Egipto no es solo una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río con sus repeticiones infinitas de columna tras columna, de patios y cámaras que conducen a otros patios y cámaras. Es la arquitectura de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculada siglo tras siglo a las mismas formas y detalles que se repiten una y otra vez durante un periodo tan dilatado en el tiempo como el transcurrido desde entonces hasta el momento presente. La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, práctica que evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que esos edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y quizás la cámara del doble del difunto, el serdab, con una escultura o alguna u otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre de mastabas, en árabe banco. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Djoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo del barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada, aunque no se tratara de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas, usadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la maceta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de cañas de las paredes del palacio del rey. Para alojar tumbas de otros miembros de la familia de Djoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Las pirámides Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a dos factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas.
La pirámide de Keops, la mayor de las tres, medía originalmente 440 varas egipcias, 230 metros o 755 pies de lado, y 280 varas, 146 metros o 474 pies de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. ¿Cómo usaban las piedras para pasar una hilada a otra? Lo más inmediato es pensar en el plano inclinado, es decir, en una larga rampa de tierra, pero ella habría precisado de la continua elevación de la rampa a cada nivel. La mitad de los obreros no habría hecho otra cosa que construir la rampa. Un procedimiento más lógico podría haber sido el de construir 4 rampas helicoidales que ascendían de forma envolvente a cada lado de la pirámide. 3 de ellas para elevar los bloques sobre los trincos hasta el nivel de trabajo y la otra para bajar los trineos vacíos. Una vez colocada la última piedra en la cúspide de la pirámide y terminado el pulido final del revestimiento, se demolerían las rampas, trabajando siempre de arriba a abajo. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado bajo el reinado del faraón Akhnatón en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y la piedra del templo empleada para construir otros edificios. A pesar de ello, Akhnatón han permitido la reconstrucción de unos espacios de casa de un suburbio septentrional de la ciudad. En torno a la casa principal se organizaban una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes. En la esquina suroeste del conjunto, la dependencia del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote del servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas han desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha permitido parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Tutmes para alojar un cuerpo escogido de los artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho valle llamado actualmente Deir el Madina, en lo alto del farallón que dominaba las verdes campiñas del Valle del Nilo y la ciudad de Tebas. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura como supuesto el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron a esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón.
En torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto, establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo de un imperio medio o tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor, ambos del sur de la capital y el margen derecho del río. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y a muchos mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18 dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se encuentra la expedición comercial naval que realizó al Punt, de lo que regresó con un cargamento de árbol de la mirra. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Sedmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Mentuhotep, que debería servir también como paraíso terrenal para Amón. Sedmut adaptó El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. El templo de Amón en Karnak. El sur de Tebas se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba en la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Justo al sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados del invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo por sus menores dimensiones. Muchos de los templos fueron construidos según su eje perpendicular al río, para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amón-Ra estuviera de cara al sol naciente. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes representaban las horas del día. Durante casi 3.000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los prístinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo.